Aquí estamos de retorno en la paradita de las 12. Seguimos entregándoles contenido para este día miércoles 9 de septiembre, año 2020. Robertson Núñez hablará más adelante de economía. Tocaremos temas económicos que muchas veces nosotros no entendemos, pero que los economistas lo ponen en un contexto que la audiencia los pueda comprender. Eso será después de que don Edel Cordero nos hable de los usos correctos de las mascarillas a propósito del COVID. La revista de salud de mercado nos trae una serie de recomendaciones que vale la pena atencionar, porque independientemente de que ya la hemos leído en otros medios y que posiblemente ya las conocemos, vale la pena seguir repitiéndola porque mucha gente no las toma en cuenta y estas instrucciones de uso no son a veces puestas en práctica y eso hace más mal que bien. En el caso de las mismas, estamos hablando de que se recomienda sobre todo no tocar la superficie y solo tocar las gomas que están a ambos lados de la mascarilla para ponérselas y para quitárselas. Eso es fundamental. No bajarla hacia la barbilla o el cuello, ni subirla a la cabeza. Si necesitamos quitárnosla, lo haremos por las gomas y la guardaremos en un sobre. Las mascarillas higiénicas y quirúrgicas, y esto es bueno que la gente lo sepa, y repito, las mascarillas higiénicas y quirúrgicas son de un solo uso, unas 4 horas solamente. Las FFP2 tienen una vida útil de unas 8 horas y hay otras que son de mayor prolongación, pero esas que son tan populares, que son las que uno más ve, que son las azules, que son, le llaman quirúrgica, bueno, es bueno que la gente sepa que eso no es para uso eterno, que eso es de 4 horas máximo su uso válido. Esa es la clásica que usa el médico en una sala de cirugía. Correcto. Esa es la mascarilla azul con 2 tirantes que soportan las orejas. Así mismo. Si la mascarilla lleva filtro desechable, hay que cambiarlo con frecuencia, el filtro. No guardarla en bolsas de plástico porque la humedad puede generar la aparición de microorganismos. Y multiplicar bacterias también. Y terminar siendo más perjudicial. Un sobre de papel es lo más recomendable, aunque ya existen en el mercado estuches específicos y muy útiles para guardar la mascarilla. Ojalá que la gente pueda darle mejor uso a las mascarillas y que pueda seguir de cerca estas recomendaciones que son las que pueden garantizar el uso correcto de las mismas. Robertson, bienvenido. Gracias, Ede. Gracias a todos. Gracias, Guillermo. ¿Cómo están ustedes? Pues hasta por aquí, Robert, muy bien y contento de recibirle una vez más. Así es que bienvenido, una reiteración del afecto aquí. Gracias, gracias. Ustedes saben que esta semana se está hablando mucho de lo que tiene que ver el proyecto de amnistía de transparencia patrimonial, más la parte de la amnistía fiscal que está en el presupuesto complementario y facilidades que han anunciado las autoridades de impuestos internos de facilitarle a las empresas. Robertson, dijiste amnistía fiscal. Amnistía fiscal. Sí, como complemento. Lo estoy viendo desde el punto de vista desde 2 puntos de vista. Uno, para las empresas y otro para el gobierno. El gobierno señala que espera recaudar en el transcurso de lo que va del año
unos 55.000 millones de pesos adicionales. La parte importante en esto es que la transformación digital, la transformación patrimonial, tiene que ver con declarar todos los patrimonios que uno tiene, que cualquier persona pueda tener oculto y paga un único impuesto. Creo que un 2%, algo por ahí. Pero la parte más importante es que lo que se refiere a la parte fiscal es que una empresa pueda en los últimos 3 años se promedia la venta y en base a la venta pagar el 3.5% y ahí queda amnistiado para lo que tiene que ver el impuesto sobre la renta y el ITEVI. Esto tiene 2 componentes importantes. Un componente es que le ayuda al gobierno a, con esta iniciativa, pues, obtener mayores ingresos fiscales. Y la otra es que al haber empresas en dificultades que puedan transparentarse, pues también le permitiría en el futuro generar mayores ingresos al gobierno, ya que estas empresas, al estar transparentes, pudieran pagar. Es un tema sumamente importante que va a implicar una mejora en lo que tiene que ver la parte de los ingresos basado en el presupuesto que tiene el gobierno para enfrentar sus necesidades y sus programas. Ahora, lo que sí veo es que en lo que se refiere a la MIPYME, el 3.5% debió de hacerse un programa donde comenzara, por ejemplo, con la micro, por ejemplo, 0.5%. La pequeña, por ejemplo, un 2%. Y la demás, pues podría subirse el 3.5%. Y sabemos cómo la micro y la pequeña empresa han estado golpeadas. O tal vez exonerar a la micro y ponerle un mínimo porcentaje a la pequeña. Sí, porque estamos en lo mismo, Robertson. Las micro y pequeñas empresas, en su mayoría, están cerrando en rojo. ¿Y con qué recurso va a recoger esos compromisos fiscales para ponerse al día? Es difícil. Y sí, las personas físicas, de igual manera, han sido bastante zarandeadas. Claro. Sí, entendemos que ahí debe de haber flexibilidad en ese aspecto. Otro aspecto que se ha quedado fuera por el asunto de la pandemia y que no se ha ido a hablar más del tema, que tiene que ver con la transparencia de la pequeña empresa, pequeña y mediana empresa, es el asunto de la seguridad social. Recuérdense que había una amnistía de exonerar lo que tenía que ver los recargos e intereses por ese concepto a las empresas que estaban atrasadas. Esto, cuando ocurrió la pandemia, muchas causas de estas se pararon. Lo que entiendo es que debiera retomarse y hacerse una prórroga, ampliarse la prórroga para que todas las empresas entonces se pongan al día, porque entonces se pondrían al día con lo que tiene que ver impuesto interno, pero con la seguridad social no se pondrían al día. Entonces es bueno que se haga una combinación y que se prolongue el tiempo de esa amnistía que había de la seguridad social para la MIPYME. Los fondos que liberó el Banco Central, que le liberó a los bancos del encaje legal, los fondos liberados tenían como intención dinamizar la economía, apoyar a los que tenían deudas grandes que no podían solventar puntualmente, y entonces poder renegociar esas deudas con esos fondos. Originalmente se habló del 100%, un porcentaje alto para que la gente cogiera ese préstamo y refinanciara préstamos que estaban a un mayor costo. Sin embargo, ahora me entero que solamente se trata de un 50% del total de lo. Si yo le presto a Robertson $1 millón de pesos, solamente, o mejor dicho, del préstamo que yo consiga, solamente puedo utilizar para refinanciar deuda un 50%. A pesar de que se anunció de que era para refinanciar deudas, una parte de ese dinero. No, depende. Ahora se habla de que es un 50% del refinanciamiento. Los últimos 60.000 millones que llevaron 70.000 millones, porque hay diferentes programas
de colocación y aporte de recursos en el entorno, usualmente los recursos no llegan a la MIPYME como deben de llegar. ¿Por qué? Porque los bancos se manejan en base a política y hay lo que se llama el reglamento de evaluación de activos. Una pequeña empresa que su flujo de caja operativo o una micro no le va a dar, aunque haya tales programas, es muy difícil que el banco se someta a darle un préstamo para reestructurar, menos que no vea oportunidad en el futuro de flujo de caja inmediato. Ahora, sí, para la MIPYME, principalmente para la micro y pequeña, debiera haber un fondo de garantía del gobierno para garantizar esos préstamos y que se los presten, porque es muy difícil que un banco le preste en estos momentos, con la dificultad que hay, a un micro y pequeño negocio, porque no cumple con un flujo de caja en estos momentos esperado, pero el negocio tiene sus actividades y el negocio pues tiene su mercado y vende, pero en estos momentos... Tú dices que entraña el préstamo. Sí, por ejemplo, tú sabes que los bancos prestan y tienen que cumplir con ciertos requerimientos que están basados en el reglamento de evaluación de activos, que estos son parámetros y reglamentos que el banco tiene que cumplir para que sus clientes no se lo clasifiquen malo, porque entonces se lo penalizarían. Se lo pueden parar ahora, pero inmediatamente pasa la pandemia, esos préstamos que están así, entonces entrarían al sistema de nuevo. Si la Junta Monetaria nos da una prórroga para considerar el nivel de riesgo de estos préstamos. Sí, pero sí. Ahora que hablamos de una amnistía fiscal, esto se rige por una ley de amnistía que tendría que ir al Congreso de la República, ¿no? No, ya está aprobado, porque recuerda que en el gobierno anterior la ley de transparencia patrimonial se aprobó y en el presupuesto complementario está la captación de fondos ahora que se aprobó por el Senado. Está la parte que tiene que ver con el 3.5% de la venta promedio de los últimos 3 años. Es decir, que ya esto está aprobado. Ahora, debiera verificarse. ¿Tú puedes definir bien lo del 3. Mira, el 3.5% es, por ejemplo, si tu empresa tiene, por ejemplo, está atrasado en ITEVI y en impuestos sobre la renta, entonces, por tal razón, operativamente, tú no puedes operar porque no te van a dar número de comprobantes fiscales. Claro. Lo que se hace es que lo que ocurre es que te van a agarrar los 3 últimos años, lo suman y haces un promedio entre 3, y en base a eso tú vas a pagar el 3.5% y con eso ya tú quedas liberalizado de ITEVI y de impuestos sobre la renta. Pero habría que ir adicional a la parte de la TCS que prorrogue el tiempo de vencimiento de las facilidades que dieron aquella vez cuando entró la pandemia, que era que muchas MIPYMES han estado atrasadas y tienen cargos por mora e intereses sumamente altos y que no les permite transparentarse con la seguridad social. Pero puede representar un salvavidas para una pequeña empresa el que tenga un préstamo a un porcentaje oneroso si lo lleva a un 50% de su valor original. Es decir, si yo tengo un préstamo un 15% y me lo dejan y yo con un refinanciamiento lo puedo llevar a un 7%, pues puedo tener mucho más facilidad para ahorrar el compromiso. Sí, pero si tú no tienes flujo de caja o tus operaciones te han bajado mucho como un restaurante, en ese momento tú no tienes para pagar un 7, ni para pagar un 15, ni para pagar la cuota. Entonces ahí que debe venir un fondo del gobierno para garantizar esos negocios que en tiempos normales marchan bien y producen ingresos. ¿Y esos fondos se los pasan a los bancos para cubrir esos déficits? No habría un fondo de garantía ahí. Y también es como ha hecho la Junta Monetaria, pues reglamentaría de que esos préstamos no estén penalizados, es decir, estén exentos de que se le aplique la normativa
para que no pasen a cuenta, no le castiguen eso en los balances a los bancos. Ah, pero si hacen esos fondos, nadie va a pagar, Robertson. No, para la pequeña empresa, no. Eso no, tú le das tiempo, tú le das un parámetro de tiempo para una pequeña empresa, porque el banco no va a asumir esos riesgos. El banco es un sector privado. Claro. Y es muy difícil que te asuma esos riesgos. Entonces, el gobierno, porque el banco también tiene mecanismo de ver si un negocio puede ser recuperado o no. Un negocio que esté quebrado lo mismo que un negocio que esté cerrado. Por ejemplo, un restaurante que tú tengas en un sitio, bien, que por este motivo de la pandemia no puede abrir, los clientes no puedan visitarlo, pero tú sabes que un negocio que se conoce, que ha marchado bien en su historia, pero no puede generar. ¿Qué tú vas a hacer? O sea, llevarlo a que el negocio quiebre y cierre, cuando es un stop lo que tiene en este momento, pero el asunto de la pandemia. Entonces, lo que hay que crear procedimientos para esos fondos, en lo cual a quienes yo lo voy a dar fondo, porque no lo va a dar fondo a un negocio que esté quebrado, y los bancos tienen mecanismos para identificarlo. Claro, porque los bancos van a exigir condiciones, un estado de situación financiero de la institución y de su dueño, tal vez. Van a exigir cosas para poder tener certeza de que se pueda pagar. Voy a pasar a otro celular que me está acabando la carga aquí. Si se me cae. Mientras tú te reconectas, no sé si nos vamos corridos o nos queda un cambio. No, tenemos que hacer una paradita y a la vuelta reconectamos con Robertson. Perfecto. Muy bien, volvemos.